Juan capítulo 1, versículo 45 dice que Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Y mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro, en quien no hay engaño, en quien no hay falsedad. Yo creo que la primera vez que Jesús vio a Natanael no le cayó muy bien, porque Natanael es la clase de persona que tienen esa actitud que nos molesta a todos. No son analíticos, lo miran a uno de manera despectiva. Por eso Jesús, cuando lo vio, dijo: este es un tipo que no se deja engañar, que no come cuento. Pero tuvo quizás un poco de problema con su actitud. Sin embargo, unos meses después, cuando ya Jesús estaba organizando su equipo de trabajo, dentro del listado de los 12 discípulos que el Padre le asignó, estaba ni más ni menos que Natanael. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que muchos piensan, en un buen equipo de trabajo necesitamos personas que desafíen nuestra manera de pensar, que cuestionen nuestras decisiones, que no tengan miedo de mostrar otras perspectivas y, si es necesario, de confrontarnos. Y quizás eso fue Natanael para Jesús. Pero la pregunta es esta: ¿tenemos nosotros la madurez necesaria para tener en nuestro equipo de trabajo a gente como Natanael? ¿O solo podemos trabajar con personas que le dicen sí a todo? Sí, pastor, lo que usted diga, sí, sí. Pues Hebreos 5:8 dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y su padecimiento no se limitó solo a la cruz. Él también tuvo que soportar actitudes de personas como Natanael, que fueron para Jesús como una piedra en el zapato que tuvo que aguantar 3 años, imagínense eso. Pero no solo él, también encontramos a su mamá. En una ocasión, en medio de una boda, le dijo: mi hijo, se les acabó el vino. Y Jesús le respondió: ¿y a mí qué? Ahí está en la Biblia. Ahora, ¿por qué le respondió así? Pues yo veo a Jesús molesto porque él ya tenía 30 años y su mamá lo seguía tratando como un niño. Pero unos versículos después vemos que Jesús convierte el agua en vino. Lo que me muestra a mí que Jesús se encerró en el baño y perdonó a su mamá. Y luego salió y la complació. Por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante alguien que tiene una actitud que no nos gusta? En Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, aunque Él era lo máximo, no se consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Al contrario, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Jesús siempre vio y consideró a los demás como superiores o mejores que Él.
Y eso es precisamente lo que dice Pablo antes de decirnos que debemos tener la misma actitud que tuvo Jesús. En Filipenses 2:3 dice: sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ahora, ¿qué es la actitud? Según el diccionario, nuestra actitud es la manera en la cual pensamos y sentimos con respecto a una persona o una situación. Esos pensamientos y sentimientos se hacen evidentes en nuestra expresión corporal. Entonces, cuando decimos no me gusta su actitud, lo que estamos diciendo es: no me gusta su manera de pensar, no me gusta lo que siente y no me gusta su expresión física. Ahora, no podemos confundir la actitud de una persona con su forma de ser, porque su forma de ser es algo innato, su actitud es algo aprendido. Pero ¿por qué razón no nos gusta la actitud de ciertas personas? Porque tienen una actitud despectiva, de superioridad, o de rebeldía, de oposición, quizás de irrespeto, de disgusto, de desagrado, de desprecio, de rechazo. Usted es Andrés Corson, y lo miran a uno: ¿cómo le va? No nos gusta. Ahora, podemos sacar a esa gente de nuestra vida o podemos hacer lo que hizo Jesús. Tengo problemas con la actitud de Natanael, pero creo que Dios lo ha puesto en mi vida para confrontarme y obligarme a ser mejor. Quiero que piensen en esto. Recuerden que si una actitud es la expresión externa de un sentimiento, entonces eso que la persona está sintiendo hacia nosotros pudo haber sido inspirado por lo que nosotros sentimos hacia ella. En otras palabras, fue mi actitud la que llevó a esa otra persona a tener esa actitud. O sea, el malo no siempre es la otra persona. Mi actitud de juicio lo llevó a estar a la defensiva. Mi actitud de superioridad lo llevó a sentirse intimidado y quizás a manipular. Mi actitud de pelea lo llevó a reaccionar. Ahora, por otro lado, mi actitud de admiración lo llevó a admirarme. La próxima vez, entonces, que no nos gusta la actitud de alguien, pensemos que esa persona está sintiendo precisamente lo mismo hacia nosotros. Hace unos 18 años le estaba traduciendo al pastor de una de las iglesias más grandes de África. Y recuerdo que en medio de la predicación, de repente él solicitó que cambiaran al traductor. Al comienzo yo creía que estaba bromeando, así que le seguí el juego y hasta traduje su petición. Pero luego me di cuenta que no era cierto, que me quería bajar. Recuerdo que en ese evento estaban los pastores de mayor influencia de Colombia y de otras naciones del mundo. Y muchos se levantaron y le decían al predicador que no, él está haciendo un buen trabajo. Pero el predicador insistió. Por eso le entregué el micrófono a otro traductor y fui y me senté en medio de la gente. Ahora todos me miraban así como que... y trataban de consolarme, pero nada me servía. Yo me sentía humillado y adolorido. Y mientras seguía oyendo su predicación, me pregunté, ¿por qué lo hizo? Ahora, el problema no era la traducción, porque tengo el conocimiento bíblico que necesita una persona para traducir una predicación.
Tampoco fue mi traducción porque pues me perdona la modestia, pero soy bueno traduciendo. Entonces no tenía nada que ver con eso. Él me bajó del púlpito porque no le gustó mi actitud. Desde el comienzo él luchó conmigo. Él se sentía incómodo conmigo. Y todo porque cuando nos lo presentaron, todo el mundo se tiró a rendirle pleitesía, menos yo. Ahora, ¿por qué no lo hice? Porque yo no soy así, yo no soy lambón. A mí me cuesta y a veces yo odio mi forma de ser. Pero yo podría tener a Shakira a mi lado y sería como si nada. ¿Cómo le va? No soy así de expresar admiración. Pero también porque nunca le voy a rendir culto a un hombre. Y a él no le gustó mi actitud porque estaba acostumbrado a que todos lo trataran así. Pero Jesús dijo en Marcos 10:40: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. En la iglesia, en el reino de Dios, las cosas se hacen de manera diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser más debe ser menos. Jesús también dijo en Mateo 23:8: no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Y quiero hacer énfasis en esto. Para Jesús, todos nosotros somos hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestro. En inglés se usa la expresión master, que tiene que ver con Señor. No permitan que nadie los llame Señor, porque ustedes tienen un solo Señor, el Mesías. Jesús aquí está mostrando que no debemos endiosar a nadie. Y termina diciendo: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Una cosa es honrar a una persona, y eso hay que hacerlo. Pero otra, totalmente diferente, es endiosarlas. Y yo creo que ese día, ese predicador se sintió confrontado por uno que era, entre comillas, menos que él. El menor confrontó al mayor, el insignificante al importante, y no le gustó. Pero esta fue una confrontación mutua. Así como yo fui una confrontación para él, él también fue una confrontación para mí. Obviamente el que iba a salir perdiendo era yo, porque él era el invitado de honor. Él era muy conocido y yo era el pastorcito de una iglesia chiquitita. Y quizás por eso él no pasó la prueba. Pero 2 años después fuimos a Estados Unidos y recuerdo que estaba en la oficina de unos pastores y levanté una revista en donde hablaba acerca de la muerte de este hombre de Dios. Con tan solo 59 años murió de manera inexplicable. Y recuerdo que la pastor que estaba allí dijo lo siguiente: oh, hermano Andrés, ese fue el predicador que lo humilló. O sea, famoso.
por mi humillación. Pero luego dijo, muchos creemos que Dios se llevó a ese hombre antes de tiempo, porque se le había subido el poder a la cabeza. Y tristemente esto es lo que sucede generalmente en naciones de África y de Latinoamérica. El poder se nos sube a la cabeza. No sabemos manejar lo que Dios nos ha dado. En el caso mío, Dios quiso confrontar, como siempre, mis inseguridades, pero también quiso ver mi reacción en medio de esa humillación pública. Porque la manera en la cual nosotros reaccionamos en la prueba determina si estamos preparados o no para recibir una bendición. Yo creo que pasé la prueba porque, a pesar de sentirme avergonzado ante toda la gente, asistí a todo el congreso y no fue fácil. O sea, todos los que me veían me abrazaban. Ay, qué duro. Yo me sentía señalado todos. Ese fue el man, ese fue el tipo que bajaron del púlpito. O sea, difícil. Pero el salmista dijo en Salmo 119, 71: el sufrimiento me hizo bien. Bueno me fue haber sido humillado, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Yo estoy seguro que fue mi actitud en medio de esa situación la que preparó el camino para lo que soy hoy. Pero también Dios usó esa situación para prepararme para una confrontación similar. La unción de multiplicación que Dios nos dio como iglesia llegó después de algo similar. La única diferencia es que yo era el grande, entre comillas, que iba a ser confrontado por unos que eran menos, entre comillas, que yo. Esto decidió cuando decidimos ser una iglesia celular, y para eso pues fuimos a aprender de los que lo estaban haciendo bien. Y recuerdo que la primera reunión a la cual fuimos y a la cual invitaron a los pastores de la ciudad, ahí se iniciaron las confrontaciones. Lo primero que sucedió fue que la reunión la empezaron casi 2 horas más tarde. Eso fue un irrespeto para nosotros. Pero un tiempo después me di cuenta, esa es la forma en la cual Dios hace sus cosas. No solo eso, sino que el predicador o el pastor que estábamos esperando nunca llegó, mandó al suplente. Muchos años después supe que al pastor se le había olvidado esa reunión, y por eso ahí de afán mandó al primero que se le ocurrió. Pero a pesar de esto, Dios empezó a hacer algo en mí. Y por eso yo dispuse mi corazón. Y todo porque Dios no pone su visión, Dios no revela sus planes, sus sueños a un corazón sucio. Y desde ese día hasta el día de hoy, Dios me ha ido confrontando. Además de estas 2 confrontaciones, ese mismo año Él hizo otras cosas. En primer lugar, yo fui tratado como uno más. También fui ministrado por personas que eran, entre comillas, menos que yo. Y menos en cuestión de edad. Eran unos muchachos de 18 años. Para este momento yo ya tenía 33, 34 años. Menos en cuestión de conocimiento bíblico. Menos en su tiempo con Dios. Menos experiencia que yo. Y yo recuerdo que al comienzo tuve una actitud de oposición. Estaba ahí con mis brazos cruzados, con mi mirada analítica, con mi juicio mental. Y recuerdo en particular una ocasión en el cual nos iban a ministrar, dizque estos muchachos. Y yo pensé, ¿yo qué voy a dejar que estos niños impongan sus manos sobre mí?
Pero en ese momento, o sea, mientras yo pensaba eso, yo experimenté la presencia de Dios y me dijo: ay, de ese ministrar no sea bobo, porque ese es nuestro Dios. Así que yo dejé. Y ustedes no se imaginan lo que pasó. Cuando ellos empezaron a orar por mí, vino una unción sobre mi vida como nunca antes la había experimentado. Y por mí habían orado los más grandes, pero nunca se comparó lo de los grandes con lo que Dios hizo a través de unos muchachos con tan solo 17 años. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la cual Dios hace sus cosas. Sus caminos son tan diferentes a los nuestros. Además, durante ese tiempo, Dios usó a una mujer de la iglesia para liberarme. Una mujer con problemas de carácter. O sea, si yo fuera Dios, yo no hubiera usado a esa señora. Pues que Dios no hace las cosas como a nosotros nos gusta. Y yo recuerdo que al comienzo no tuve una buena actitud. Yo simplemente fui a esa liberación a acompañar a mi esposa. Pero cuando estuve ahí dije: uy, esto va para largo. Entonces yo pensé, si yo no, o sea, tengo que aprovechar el tiempo. Entonces ahí medio bajé la cabeza como para que la unción me cayera a mí. Pero de repente, cuando ella empieza a orar por mí, yo empiezo a llorar y a moquear como nunca antes. Y yo no soy un hombre que llora. Entonces definitivamente Dios estaba haciendo algo en mí. Y es algo que hasta el día de hoy he visto el resultado en mi vida. Una liberación impresionante. Y Dios todo esto lo hace a través de personas que uno no usaría, pero sus caminos son mejores que los nuestros. Ese año también, un día en un congreso al que yo fui y me senté en unos puestos que habían reservado para los pastores, pero me quitaron de ahí, me mandaron para Gorriones, váyase allá atrás. Pero en ese momento, después de un año, yo ya aguantaba todo, yo ya tenía pellejo. Pero sabe que muchos pastores no aguantaron y se perdieron la bendición. Esos días, recuerdo, estaba hablando con un pastor amigo que tenía en ese momento una iglesia más grande que la nuestra. Y él me dijo: yo si no volví a esos congresos, no, para que lo humillen a uno, no, para eso tengo al diablo. Y no volvió. Pero saben que su iglesia no ha crecido casi nada comparada a la nuestra. Porque pasamos de tener 700 personas a tener más de 24,000. ¿Cuál fue la diferencia? Simplemente mi actitud. Yo traté, no voy a decir que tuve la actitud más divina, no, yo traté de tener una buena actitud en medio de las humillaciones. Y permití que Dios usara a cualquiera, entre comillas, para confrontarme. Entonces, esa gente que tiene desde su perspectiva problemas de actitud, pueden ser los que Dios ha enviado a su vida para confrontarlos. Ahora siempre surge la siguiente pregunta en muchos de nosotros: ¿pero quién confronta a los duros, a los que están ahí arriba? ¿Será que los confronta alguien más grande que ellos? ¿Será que ellos son confrontados por el arcángel Gabriel o algo así? Pues no. Ellos no son confrontados por personas más grandes, sino por personas iguales o menores que ellos. Por ejemplo, Samuel, con tan solo 12 años, confrontó al sacerdote Elí. Le dijo: has permitido que tus hijos sigan ministrando a pesar de su pecado. Por eso la bendición de Dios es quitada de tu familia.
Otro caso es Pablo. Confrontó a Pedro al duro. Pablo, que recibió a Jesús muchos años después. Encontramos que él dice en Gálatas 2:11: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. ¿Por qué creen ustedes que Dios permitió que esto quedara en el canon de la palabra? ¿Para humillar a Pedro? No. Para mostrarnos que los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros, que Él usa a personas menos que nosotros para confrontarnos. Encontramos también que una burra confrontó a Balaam. Ahí está en Números 22. Dice: a la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Dios no quería que Balaam fuera. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Pero la burra vio al ángel, Balaam no. En 2 ocasiones vio al ángel y trató de esquivarlo. Y cada vez que esto sucedía, Balaam la golpeaba. Pero la tercera vez, dice en el versículo 27, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Y entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. Ahí está, como la burra de Shrek. Entonces, con la voz de Eddie Murphy le dice: ¿pero qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Y Balaam le grita: me has dejado en ridículo, ahora no sé cuál es más burro, si la burra que le habla o el Balaam que le responde. Si tuviera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? Y entonces en ese momento el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel. Y le preguntó: ¿por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Mira, he venido a impedirte el paso, porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti. En otras palabras, la burra le salvó la vida. Entonces, si nosotros no oímos la voz de Dios, Él va a tener que usar hasta una burra para confrontarnos. Al burro es su marido. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos barro en las manos del alfarero. El alfarero es Dios. Pero ¿sabe quiénes son las manos que Él usa? La iglesia. Las personas dentro de la iglesia. Él las puso aquí. ¿Para qué? Para formarnos. Por eso Él permite en una iglesia a gente como lo que fue Natanael para Jesús. Gente que todo el tiempo lo están analizando a uno. Gente que tiene una actitud que uno no soporta. O personas como lo que fue Pedro para Juan. Yo creo que cada vez que Pedro hablaba, Juan miraba como: ay, otra vez este. O personas como Simón el socialista. En el mismo equipo estaba Simón el socialista y Mateo el derechista. Imagínense en época de elecciones esos dos peleando. Pero Dios, ¿por qué Él lo hace? Para formarnos, para confrontarnos. Pero algunos, en vez de dejarse formar, dejan la iglesia, se largan. ¿Y cuál es el resultado?
que son pedazos de barro que no sirven para nada. Y sabe que Colombia está lleno de cristianos así, pedazos de barro que no sirven para nada. Ahora otros toman la decisión de alejarse o de sacar de su vida a esa gente, o quizás cambiar de iglesia, y se van a buscar a una iglesia con gente perfecta. Eso no existe. Le va a tocar cambiar de iglesia cada 6 meses. ¿Y cuál es el resultado? Un pocillo esportillado. No sirven. Sí, lindo, parece lindo, pero está esportillado, no retienen el agua. En cambio hay otros que han permitido que Dios use a personas dentro de la iglesia para confrontarlos. Y cada vez ese pocillo se va tomando una mejor forma, hasta que llegan a ser un pocillo inglés, Bone China. Esto nos lo dejó mi abuelita, es precioso. El té aquí sabe a gloria. Es la misma greda. ¿Cuál es la diferencia? Que ha pasado por la mano del alfarero. Y esa es la intención de Dios con la iglesia. Él no se equivocó al establecer la iglesia como algunos creen. Somos barro en las manos del alfarero. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que si no nos gusta la actitud de alguien, es porque quizás Dios la puso en nuestro camino para confrontarnos o para desenmascarar algo que hay en nosotros. Lo otro que quiero decir es que esta confrontación no puede ser siempre en sentido vertical. Yo necesito a alguien mayor que yo para que me confronte. No, Señor, así no funciona el reino de Dios. Jesús dijo en Marcos 10:42: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, pero entre ustedes será diferente. Y quiero leerlo en otro contexto, porque tristemente esto sucede. Ustedes saben que los pastores de este mundo tratan a su iglesia con prepotencia, y los líderes hacen alarde de su autoridad frente a las ovejas, pero entre ustedes será diferente. Eso es lo que a mí me encanta del reino de Dios. Las cosas se hacen de manera totalmente diferente al mundo. En el reino de Dios, Dios me usa a mí para confrontarlos a ustedes, pero los usa a ustedes para confrontarme a mí. Ahora, a veces el problema no es la persona, sino que hemos leído mal su actitud. Eso nos pasó hace unos años con un predicador que tuvimos. No nos gustó, y nosotros tampoco le caímos muy bien a él. Pero en una ocasión el Señor me dijo: tú lo juzgaste de manera equivocada. Todo el tiempo decía, me lo ofrecían, yo decía, ¿yo qué voy a tener presumido aquí? Pero Dios me dijo, vuélvelo a traer. Y lo volvimos a traer y lo recibimos con una actitud totalmente diferente. ¿Y cuál fue el resultado? Que el tipo quedó fascinado con nosotros y nosotros quedamos fascinados con él. ¿Cuál fue la diferencia? Un cambio en nuestra actitud. Por eso en Filipenses 2:5 el Señor dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y en el versículo 3 dice cuál fue esa actitud: considerando a los demás siempre como mejores que ustedes. El cambio lo tenemos que hacer nosotros, no los otros. Ahora, en 2 Corintios 12, Pablo nos habla aquí acerca de su aguijón en la carne. Y como la Biblia no nos dice cuál fue exactamente ese aguijón, algunos han pensado que quizás pudo haber sido una enfermedad, o quizás fue una tendencia en su carne, una tendencia hacia el mal genio. El tipo era de mal genio,
o una tendencia quizás hacia la depresión. Pero también pudo ser una persona en su vida con una actitud difícil. Y él tuvo que aguantárselo. Porque en 3 ocasiones le pidió a Dios que se lo quitara de su vida y no se lo quitó. Entonces, basado en esto, yo quiero que ustedes piensen, ¿cuál es ese aguijón en su carne? ¿Quién tiene esa actitud que usted no soporta? ¿Ya tienen el nombre del personaje? Entonces, quiero leer lo que dice 2 Corintios 12:7. Dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Para impedir que yo me volviera orgulloso, Dios permitió a esta persona en mi vida. Un mensajero de Satanás, eso sí, dirán algunos, eso sí, un enviado del diablo, para atormentarme. Pero ojo, lo importante es esto, y lo vuelve a repetir 2 veces Pablo, para impedir que me volviera orgulloso. Cuando usted ve a una persona que usted no soporta la actitud de él, simplemente piense esto, es para impedir que usted se vuelva, o que yo me vuelva orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces, ¿usted está insinuando que el del problema soy yo? Que el problema que tengo con la actitud de esa persona no es él, sino que soy yo, que es una confrontación. Sí. ¿Y cómo podemos saber que esto realmente es una confrontación? Pues en primer lugar, si Dios no se lo ha quitado, por algo será. Pablo dijo, en 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara y nada. ¿Por qué Dios no quita a esa persona de su vida? Porque Él dice, yo quiero que ese aguijón siga hasta que resuelvas ese asunto que hay en ti. Pero la segunda razón por la cual podemos saber que alguien es una confrontación en nuestra vida es porque esa persona solo produce esa reacción en usted, pero en nadie más. ¿No creen que es algo como demasiado sobrenatural? Porque a todo el mundo, o todo el mundo quiere a esa persona menos usted, porque él o ella es una bendición para todos menos para usted. O sea, ¿no está claro? Es obvio que esa persona es una confrontación que Dios está permitiendo, y quizás va a permitir toda nuestra vida, para que no nos volvamos orgullosos, o para que tratemos con esas cosas que hay en nosotros. Si no lo superamos, lo vamos a tener que soportar para el resto de nuestra vida. Por eso quiero que cerremos nuestros ojos y quiero que pensemos en ese aguijón en nuestra carne. Esa persona con esa actitud difícil de soportar. Y usted le ha rogado a Dios, Señor, sácalo de mi vida, y Dios no hace nada. Pero hoy la respuesta de Dios es muy bonita, muy especial. Él dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad.